más preparado que una paella. Me honra ese nombre, tú sabes, Wilber Isidro. Muy pocos saben que yo uso el nombre de mi padre, que fui honrado en tener ese nombre, pero bueno, gracias a Dios. Y cuéntame cómo has estado. Vamos a saludar a un gran amigo que seguramente lo vas a conocer, que está conectado ya, y es el reverendo John Jairo García, quien estuvo con nosotros en el día de ayer y tuvimos muchos problemas con el internet también. ¿Tú sabes qué creo que está pasando? Que se está implementando el nuevo software para las plataformas de iPhone, de iOS, y entonces yo trabajo con todo iPhone. Y eso, por cierto, que le dije a mi amigo John Jairo que había comprado un nuevo equipo que no tiene que ver con la plataforma iPhone, porque si algo pasa, como está ocurriendo desde ayer, anteayer, entonces te quedas de manos cruzadas. Entonces, por eso estamos teniendo muchos problemas en la comunicación. Sí, a veces se queda como frisada la pantalla por 3 segundos y se reactiva. Perfecto, perfecto. Bueno, y te lucen mucho esos colores de Ucrania. Bueno, aquí tenemos Ucrania y tenemos San Marino también. Tenés Ucrania, tenés Argentina, che. No, Argentina ni regalado. No, aquí yo amo a todos los argentinos. Aquí tengo que amar a todo el mundo, Aaron, ¿ok? Los No, chilenos. digo en el fútbol. En el fútbol Oh. yo soy del equipo que más odia a la selección argentina. ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? A ver. La Mannschaft, la selección de Alemania. Ay, ay, ay. Bueno, muchachos. Pero, Bueno, pero fíjate que Argentina ha sido le ha campeón ganado 4 mundial veces varias seguidas. veces, ¿o no? 4 veces. Sí, 4 veces. ¿Y cómo Y nos está 4 veces. yendo en Venezuela? ¿Cómo nos está yendo con el... Saludamos a César Góngora, que también se ha conectado. César Góngora Macías. Gracias a Dios. Tenemos una doctora también, colega en España, que va a estar con nosotros el día martes. Doctora en Aquí hay Derecho. pura gente preparada, ¿no? Sí, vale, todos ustedes están, no, hombre, aquí es que menos puja bota un piano de cola. Ayer teníamos a nuestro amigo John Jairo, quien es un TCU en filosofía y letras, hombre de coaching, seguramente va a estar con nosotros próxima. Espero tenerte en esta misma semana, ojalá pueda ser mañana, porque tenemos una psicóloga que debe estar con nosotros también para hablarnos un poco de ese miedo creíble, ¿no? Lo que lo conforma y todas estas cosas. Y en nuestra posición como abogados internacionalistas, que es lo que somos, es un abogado internacional, tengo que manejar diferentes situaciones o estructuras que se presentan. Hay que saber cómo uno va a manejar cada uno de esos detalles, valga la redundancia del verbo, ¿no? Ahí se le fue el volumen al final de lo que estabas diciendo ahorita. Los Que últimos decía que 3 segundos. teníamos que estar muy enfocados en saber cómo vamos a manejar cada una de las situaciones en este mundo multipolar. Realmente hoy la gente no debe estar, es lo que hablaba antes que entrara, ¿no? ¿Por qué la gente no da el primer paso para ver qué puede encontrar en otro sitio? A ver, ¿qué piensas tú? Hablemos un poco sobre esa parte corporativa. ¿Qué crees tú? Bueno, creo que primeramente lo desconocido, ¿no? Así como el miedo escénico, el miedo a conversar, el miedo a tener una charla o un discurso ante un auditorio, una de las variables que tiene es el miedo a lo desconocido, porque yo me voy a parar ante un público, pero no sé lo que... Quizá hay personas que tienen un instinto de conservación muy notable y no toman ese riesgo. Creo que el que más fácil se le hace tomar el riesgo es al joven, porque el joven, bueno, está en etapa de experimentación. Fíjate que hay algo bien tremendo que sucede por lo menos con las pasarelas peatonales. Ujú. Y yo creo que el gran porcentaje de las pasarelas peatonales es para las personas mayores. Ujú. Los jóvenes nunca pasan por la pasarela, ellos pasan por abajo. Entonces, el que más debería cuidarse, porque es el que está empezando a vivir, es el que más arriesga la vida. Y en ese sentido, el joven tiene ese espíritu y se van. Algunos se van solos. Yo tengo el caso de un familiar que se fue y le tocó empezar a trabajar en Nueva York casualmente descargando un camión de frigorífico en la madrugada. Ajá. Eso no lo hace ni Mandrake, pues eso es un trabajo que nadie lo desea. No, y que Pero además la aquí ahorita tienes que darle gracias a gente Dios si tiene que empezar por consigue algo ese también. trabajo, ¿no?
Hay que comenzar por algo, tú lo dices, pero además tienes que darle gracias a Dios si consigues que te den el chance de hacer ese trabajo. Además, Claro. porque fíjate lo que Sí, está ocurriendo ahorita con la cantidad de inmigrantes que estamos recibiendo. Eh, Seguramente va a escasear los puestos de trabajo, ¿no? ahora, pero la pregunta que uno se hace, Wilmer, es que hay tanta vacante para toda la gente que llega, porque es que llegan por camiones también, ¿no? Y no estamos Sí, hablando solamente de Venezuela, de Colombia, sino que estamos hablando de Centroamérica y sí. de México, que es el vecino más cercano. Fíjate, y sobre ese punto hay algo que me llamaba la atención y es, muchas veces personas piensan, ¿no? Y creo que fue algo que hablé contigo, que si yo tuviera que volver a emigrar, yo no lo haría, ¿no? Por también factores que influyen como la edad, pero también el factor de separación y otra serie de Y los detalles. arraigos también, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay una cosa que tú sabes que no puedes importar, se llama reputación. Claro. Eso creo que es lo más difícil. Tú no puedes transportar tu reputación. Claro, fíjate, Entonces, yo aquí por lo menos en Venezuela, en el ámbito de la radio cristiana, pues a mí me conocen mucho, pero si me voy para allá ya no me conoce absolutamente nadie. no, no, Y eso lo ni. decía un está muy conocido, que la cuenta de prestigio no se puede trasladar de un país al otro. Fíjate que no nos conocen, no nos conoce nadie y los que nos conocían nos olvidaron. Sí, Porque cuando tú trates de regresar, mira, cuando yo recuerdo, acuérdate que en algunas cosas o digamos en algunos compases de la vida y en esos joropos intensos, nos tocó a usted y a mí estar juntos en algunos episodios. Y yo recuerdo, y usted creo que se recuerda también, que siempre he sido un abogado muy próspero, bendecido por Dios, con muchos contactos, muchas conexiones, ¿no? Pero cuando yo me vine, Federico, a la vuelta de la esquina, mis propios socios, con quienes había hecho una alianza, entre comillas, estratégica para, ellos se quedaron con los clientes. Y para acá no vuelvas más. Y honorarios no hay, eran clientes de mi firma. Esos detalles se presentan. y fíjate que en eso estaba pensando yo antes de que tú lo comentaras, Ajá, cuando tú te vas con una propuesta y cuando tienes amistades que ya están instaladas allá, pero como ya están legales, cuando tú llegas prácticamente, no, yo a ti no te conozco. ajá. Se les olvida que de repente pasaron necesidades juntos en el país de origen y ahora te toca pues a pedal y bomba. Y sobre todo cuando uno se va confiado y al llegar allá resulta que le cambian la seña y no era como le estaban diciendo a uno. Fíjate, yo creo que a todos, no sé si algunos de los que nos están sintonizando o viendo aquí desde las páginas internas de la Unión Americana, a todos, Federico Quintana, a todos nos han cambiado la seña una vez aterrizamos aquí. Una cosa es cuando te decían 20 que no hay problema, que no viene en carro, y cuando usted se apareció por aquí, lo que venía era un camión cargado de cemento y sin freno bajando por Tazón. Cuando ya usted estaba aquí con familia y todo y le Y hicieron tengo familia. oferta de esto y lo otro, usted se encuentra como verdaderamente peleando con los marranos para comerse las algarrobas. Y el problema es cuando la persona ha vendido lo que tiene en el país de origen, ¿no? Yo Sí, vendo la muchacho, casa, vendo el carro y me tiro por esa barra. me tiro por ese barranco. Bueno, no es fácil. Sí, y entonces, ahora, hay una posibilidad que la gente puede hacer hoy por hoy y es entrar al mundo corporativo desde su país de origen y generar operaciones comerciales dentro de los Estados Unidos, por ejemplo. Lo que sucede es que son materias que no se conocen y los que la conocemos, pues no la andamos diciendo a bus populi tampoco, porque te ha tocado mucho estudiar y pagar seminarios, maestrías, doctorados y todo para poder ayudar a las personas. Sin embargo, Que ahí pues en donde este viene, espacio estamos de ahí- regalía musical, pues. eso sonó a YBK 80. De Estamos la hablando mano con viejito. el pueblo, ¿te acuerdas que se llevé cae mundial? De la Eh, mano con el pueblo. Fíjate que tú decías algo que es interesante, ¿no? O sea, cómo abrir una corporación en Estados Unidos, pero sin estar allá. Uno dice, bueno, pero eso será posible. Y allí, como usted es la persona que es eso,
denos luces acerca de ese detalle. Hay personas que tienen una empresa productiva en su país, pero tienen la posibilidad de abrir un mercado en Estados Unidos, pero no se van a ir a vivir a Estados Unidos. Quieren seguir viviendo en su país, pero quieren tener operaciones Ajá. en Norteamérica, precisamente en la Unión Americana. ¿Cómo hacer para abrir una corporación si la persona no está viviendo en Estados Unidos? Ok, lo primero es que sí se puede. Ok. Porque Estados Unidos es un país abierto al capitalismo. Y muchos de los que tienen un léxico populista, hoy por hoy, tienen negocios en el imperio. Y quieren tener negocios en el imperio. Entonces, el primer detalle, mi amigo comunicador, es que sí se puede. Sí lo puedes hacer. Y déjame ir poco a poco antes de entrar al cómo, porque todo el mundo pudiera estar. ¿Y cómo lo hago? Lo básico en este detalle, Federico, es que la persona tiene que saber que el producto o servicio con el que va a competir dentro de la Unión Americana, escúchame bien la palabra, con el que vas a competir. Por ejemplo, a veces llamo a compañías de servicio de dominios de Internet y cuando hablo con la persona siento que su acento, aunque me hablan en un inglés, son de la India, son hindú, o son egipcios, o son Costa Rica, pura vida, o están en Colombia, o están en El Salvador. Son gente, escúchame lo que te voy a decir, Federico Quintana, que lo pensaron y dijeron, vamos a mover nuestras plataformas de servicios a un país donde vivamos más cómodo, donde los costos de vida no sean tan elevados, por ejemplo, como aquí en la ciudad de Nueva York. Y poder brindar atención como customer service, por ejemplo, a compañías, servicios de recepción de llamadas, eso es lo que se conoce como outsourcing, para compañías. Pero eso primero está donde, Federico, en tu mente, ¿qué es lo que quieres Claro. hacer? Okay, ¿cuál es el producto o servicio que vas a prestar? ¿Desde dónde lo Ahora, quieres prestar? hablando de eso del servicio, de entrada, ¿cuál es el servicio que la persona, o sea, cuál es la empresa que la persona no debería pensar en montar en Estados Unidos que no le va a resultar? Porque eso también es bueno saber cuál tipo de empresa te resulta y cuál no. Fíjate, yo creo que hay un asiento para cada espalda. En ese orden de ideas, si la persona cree en su proyecto, en su producto, y hace lo que conocemos como un estudio de mercado, y hace las conexiones a través de las diferentes cámaras de comercio, etcétera, etcétera, se hace una investigación, entonces es viable. Ahora, si la pregunta es en cuanto a estructura jurídica, ¿no? ¿Qué tipo de compañía debo desarrollar en cuanto a estructura jurídica? Pues ya eso es lo recomendable, que el interesado se sienta con el especialista a revisar en función de su negocio qué tipo de empresa va a utilizar. Por ejemplo, lo que llamamos en Venezuela las famosas SRL, ¿te acuerdas? Sí, La sociedad de responsabilidad limitada. Y, responsabilidad limitada. por ejemplo, si tu negocio tiene como intención cotizar en Wall Street, en inversiones en Wall Street, en la bolsa de valores, una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, o como se conoce acá en Estados Unidos, LLC, en inglés LLC, no te sirve para entrar en negociaciones en Wall Street. Sería, me imagino que sociedades anónimas, más que todo, ¿no? Tendría que ser una corporación con amplitud de extensión de acciones que permita y obligue a cada uno de sus
incorporados en la globalidad, mientras que la sociedad de responsabilidad limitada es exactamente una limitada responsabilidad al final de la operación económica. Ahora, y es donde intervienen los oficios del doctor Wilmer Estupiñán, y es bueno que nos hable un extenso acerca de la figura del agente autorizado para ayudar a esa persona que está de repente, pongamos en Chile, pero quiere abrir una empresa en Estados Unidos. ¿Cómo está la figura del agente autorizado para ayudarle en los trámites de la empresa? ¿Y qué debería manejar esa persona? O sea, que la persona ya de entrada sepa más o menos cómo se maneja el asunto. Para ubicarlo un poco hacia Latinoamérica, el agente autorizado es aquel personal contratado quien recibirá todos los documentos que le envíe el Estado o la Secretaría del Estado y todas aquellas comunicaciones oficiales para darse por notificado de las acciones legales o no que la empresa está observando en un momento determinado de su gestión financiera. ¿Ok? Entonces, todo lo que son documentos fiscales, entiéndase, impuestos, IRS, debe haber siempre un agente especial, se le conoce así como un agente especial, special agent en inglés, quien recibirá toda la información relacionada con los documentos legales y con información que la IRS le esté enviando a esa corporación, a esa sociedad. ¿Ok? Prácticamente, para ubicarnos hacia el derecho latinoamericano, vendría siendo como tu representante legal corporativo, aunque no obliga a la empresa, no obliga a la empresa con la firma a menos que tenga un poder de abogado, power of the attorney, a menos que no sea de esa manera, porque las corporaciones tienen capacidad jurídica propia. ¿Ok? Y esa gente naturalmente tiene que estar al tanto de toda la documentación que tiene el dueño que desea abrir esa empresa y asesorarle sobre qué le faltaría también, porque me imagino que la parte de los recaudos debe manejarse con antelación para que cuando venga el momento de protocolizar, pues no falte nada. ¿Son muchos los documentos que se exigen o no son tantos? Fíjate que no son tantos, porque hay dos cosas que quiero definir en este momento. ¿Qué es la incorporación y qué es la corporación? La incorporación es la acción de incorporar a la corporación y la corporación es la empresa ya incorporada en el ejercicio de sus funciones. Ahora, mucha gente se preguntará, Wilmer, ¿por qué si yo estoy en otro país y de repente me está yendo bien en mi país, pero ¿por qué crear una empresa en Estados Unidos? Pues primeramente la persona es muy abierta, ¿no? Porque para muchos será como arriesgado tomar la decisión, porque es un país donde quizá no manejas el idioma y que no está necesariamente cerca de tu país de origen. Pero la pregunta sería, ¿por qué crear una empresa en Estados Unidos? ¿Cuáles son los beneficios? Ok, ya te los voy a indicar. Pero antes de ir al porqué filosófico, también dentro de ese porqué filosófico yo hago mejor esta pregunta. ¿Por qué no crear una corporación en Estados Unidos cuando tienes la posibilidad de hacerlo? Porque la gente quizá piensa que es algo imposible también, ¿no? La gente que no maneja la información Mira, fíjate bien ni se molesta. la importancia de que tú tengas una corporación dentro de los Estados Unidos a materia migratoria, por ejemplo, que esto no es ninguna consulta de inmigración, ni estoy actuando en este momento de brindándole asesoría a nadie, pues esto no es, este es un programa meramente de entretenimiento legal, por utilizar una expresión. Soy de los que creo que cada quien, porque este programa está llegando ahorita a varios países y varios continentes en el mundo, y no voy a decir usted, no, yo escuché al doctor Estupiñán y en función de eso tomé decisiones. No, usted debe contratar a un abogado y se siente y revisa con él lo que va a hacer. Hecha esta salvedad,
la ventaja, el por qué crear una empresa en los Estados Unidos es primero porque la nación como tal, hasta el momento, los Estados Unidos, pana, te ofrece una viabilidad única y exclusiva. Si yo voy en este momento a Venezuela, mi país, con mis socios de firma en este instante, a través de Asesoría Legal Caracas, y un cliente de cualquier parte del mundo me dice por cuestiones de petróleo, doctor Estupiñán, necesito que constituya una compañía anónima en Venezuela con miras a registrarla ante PDVSA como proveedor o ante instituciones del Estado como proveedor. Bueno, yo te digo que vamos a tener que haberla pegado y va a tener que pagar bastante. Porque específicamente existe en nuestro país Venezuela una plataforma que se llama para garantía de inversiones extranjeras, donde tienes que consignar una cantidad de dinero para que te puedan dar operatividad. Latinoamérica no es una región donde la gente, donde hablo de Latinoamérica, óyeme lo que te estoy diciendo, desde México hasta Chile, donde nuestros países sean de una apertura económica capitalista. La mentalidad es diferente. Eso no es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una viabilidad. Es viable para una persona que viene de cualquier país del mundo, previo a los chequeos necesarios, con su pasaporte y su situación, abrir, inclusive obtener un número de declaración fiscal como extranjero. ¿Ok? Entonces, además de eso, la parte de servicios públicos. Por ejemplo, yo tengo negocios con diferentes partes del mundo, a alianzas estratégicas con diferentes abogados en diferentes partes del mundo, como abogado internacionalista que soy o internacional que soy, abogados en España, abogados en Israel, abogados en Venezuela, abogados en Colombia, abogados en Argentina, en Chile. ¿Por qué? Porque las plataformas de Internet son viables, no los permiten. La legislación americana inclusive nos permite entrar en procesos de arbitraje internacional sin la necesidad de ir a una corte y manejando todo online. Ahora, fíjate que hay dos elementos. Cuando hablábamos de competir, algo que también la persona que quiere tener una corporación en Estados Unidos debería saber, porque es lo que uno nota que es lógico, es que tu producto tiene que ser muy bueno. O sea, no puedes llevar un producto de mala calidad a competir con un mercado donde, como lo dice el nombre, la competencia va a ser muy dura. Porque en ese caso, cuando la competencia es dura, el producto atractivo o de menor calidad es el que va a salir perjudicado. Precisamente aquí hay compañías, empresas que certifican tu nivel de servicio. Mira, esa empresa está codificada, por ejemplo, los restaurantes, no sé si en Caracas existen. Yo creo que en el tiempo que yo estuve ahí, o ahora que he ido, hay una codificación. Este es A+, A+, que este es de los mejores restaurantes. O sea, hay una, ¿cómo se llama? Como se dice con relación a los hoteles, que es de 5 estrellas, de 4 estrellas. Exacto, exacto. Así mismo hay en las compañías, porque resulta que aquí hay gente que le gusta comprar cosas baratas. Y no, y fíjate que hay otro detalle también allí, y es cuando yo pertenezco a un país de Latinoamérica donde normalmente la parte legal muchas veces no se le da la importancia. La persona tiene que estar consciente de que si yo voy a abrir una corporación en los Estados Unidos, tengo que manejar todos los aspectos legales. Yo en Estados Unidos no me puedo dar el lujo de pagar comisión o de hacer cosas bajo cuerda para sobresalir. No, Entonces es un choque porque cuando la persona en su país de origen ve que eso es un modus vivendi, que es algo normal y corriente, te chocas con el camión cuando llegas allá porque te das cuenta que no, allá la parte legal se mueve diferente. totalmente. Aquí ni se te ocurra, por ejemplo, en mi área de especialización, como tú sabes, abogado penalista que he sido toda mi vida.
porque yo decidí en mi área de ejercicio profesional defender criminales, porque el inocente no paga. El inocente siempre anda con un llantén. Yo no fui, me metieron en el problema. Entonces, bueno, vaya y busque un defensor público de presos que lo atienda, pues. Pero en aquellos tiempos, cuando yo andaba en otros rumbos del cadalso jurídico, era muy sencillo que el que tenía como defenderse, nosotros lo atendíamos. ¿Ok? Pero acá la dinámica de ejercicio profesional no es eso de, ¿cómo que decían en Venezuela? ¿Cuánto hay para eso? Eso es correcto. Aquí eso no funciona, mi hermano. Aquí el abogado, cuando se encuentra con un cliente, con un paciente que le han formulado cargos y los cargos son heavy, tú sabes lo que hace el abogado, entrar en negociación para que le disminuyan los cargos. Pero fíjate que ahorita que tú estás hablando de eso, te voy a tocar un tema que aunque no tiene que ver en sí con corporación, a mí siempre me ha llamado la atención, en el sentido, uno como lego de la parte jurídica, uno dice, bueno, pero como un abogado que se gradúa para ejercer el derecho y para hacer las cosas de la manera correcta, ¿cómo puede haber abogados que defienden a un criminal que no tiene ninguna salida? A mí me decía una persona, es que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Pero entonces uno decía, ¿y cómo defender a una persona que tiene todo en contra y que no hay nada que pueda entrar como una alternativa para que la persona no caiga, no tenga que pagar una pena? Definitivamente lanzaste una bola que va a 180 grados fuera del estadio, ¿no? Eso fue a las letras. Una bola a las letras y a 95. Una bola baja. Mira, hay varios criterios que se tienen que manejar. Primero es que Jesús es nuestro abogado principal. ¿Ok? Y en ese punto del derecho a la defensa es válido sin obviar o desconocer los derechos de la víctima también o de sus familiares. Y cuando te toca ejercer ese tipo de situaciones, hay muchos elementos porque nos encontramos, por ejemplo, con personas en una mala posición de defensa, hablando de los abogados, en una mala posición de defensa, y ponga atención a esto, mala posición de defensa, pero con un excelente argumento. ¿Y allí qué pesa más, el buen argumento o la posición de defensa? En Estados Unidos se evalúa que la prueba tiene que ser totalmente, o sea, no puede haber duda razonable. La fiscalía tiene la obligación per se de probar sin la existencia de duda razonable que esa persona fue el ejecutor. Ahora, una vez que se ha determinado que esa persona fue, hay que analizar sus elementos intrínsecos para determinar qué lo llevó a actuar u obrar de esa forma. Para entonces verificar si existen elementos de eximentes de responsabilidad penal o que puedan también minimizar la pena. Eso me hizo recordar a mí mi etapa de narrador de documentales para la gente de A&E. Grabé muchos documentales, yo creo que más de 20. La serie se llamaba City Confidential. Ajá. Y City Confidential siempre eran crímenes que los iban esclareciendo. Y siempre el asesino era la persona que menos se imaginaba uno, porque había un seguro de vida y esa persona, pues al eliminar al beneficiario del seguro le iba a quedar a él. De hecho, en esta semana grabé un documental para un canal de México que se llama Cronología del Crimen. Es que le grabo a ellos. Y sucedió con un joven de nombre Bart Whitaker. Y Bart Whitaker, él mandó a matar al papá, a la mamá y al hermano. O sea, lo Padre hizo de la gloria. un amigo de él, fue el que ejecutó
pero él también disparó en el brazo para desviar un poco la intriga, ¿no? Entonces, claro, primero le dan el tiro a la mamá y la mamá muere al rato y el hijo y el hermano menor muere como en menos de una hora. Y al papá la bala le llegó muy cerca del corazón. Y cuando empiezan a hacer la investigación, claro, él lo hizo porque él quería quedarse con más de $1 millón, que era el seguro. Así como pasaba en City Confidential, que casi siempre era por el seguro, entonces se daba todo esto porque había un móvil que era precisamente la plata que, que había en ese seguro y el beneficiario que podría ser esa persona que cometía el delito. Entonces no es fácil trabajar esa parte de ir atando cabos y darse cuenta de que no, fue fulanito el que mató a la persona, pero resulta que cuando uno se mete en Honduras, se da cuenta de que eso lo mandó fue el muchacho de acá que lo contrató. Dicen que nunca, que no hay crimen perfecto, ¿no? Sino mal Eso parte, investigado, ¿no? Mal investigado. entonces Y esa parte del derecho es muy tampoco, importante. y algo, otro más que dice que tiempo que pasa, verdad que huye. Ha cambiado y ha habido mucha modificación en los procesos de investigación, porque en materia criminal que estamos hablando, porque hoy tenemos la tecnología como base, como ciencia auxiliar en los procesos de investigación. Entonces lo que se hace es que se llega a un sitio del suceso, se toman pruebas hematológicas, pruebas de ADN, de fluidos corporales y se guardan en un banco. ¿Ok? Hay un banco de sangre, hay un banco de fluidos, hay un banco, ¿no? Y de repente cayó un pajarito, ¿no? Y le hacen prueba a él y se la mandan al computador y dice, esa ADN o esa prueba de fluido o esa coincide con una que tenemos guardada hace 20 años. Bueno, se llamaba Perico. Ahora, pero esa prueba de fluidos y de ADN viene a sustituir a la dactiloscopia. Son totalmente diferentes, aunque son hermanas. La dactiloscopia determina que usted estuvo en un momento determinado, valga la redundancia, en un sitio específico, o que usted tiene una Claro, conexión. explican la huella dactilar. Sí, la huella dactilar, ¿qué es lo que hace la huella dactilar? Determinar que la mano del presunto criminal tuvo conexión con el sitio del suceso o con elementos que forman parte del cuerpo del delito. Pero fíjate una cosa, una gran diferencia entre la huella dactilar en una superficie plana a la existencia de ADN o fluidos en el cuerpo de una persona que ha sido violentada. Entonces, Claro, ese no, proceso de valoración y ponderación, muchachos, cambia mucho, porque, ok, mi huella pudo estar ahí, pero como decía la canción, si te vienen a contar cositas raras de mí, dile a todos que yo no fui. Entonces, la función del abogado es desvincular esa conexión criminalística de su defendido. pero una huella dactilar con el tiempo puede desaparecer o siempre la grasa que tiene el dedo, la mano, va a quedar allí impregnada. Depende, con el tiempo puede desaparecer por los procesos propios del clima, pero si ha habido una colección de esa huella de forma, yo me acuerdo cuando en mis tiempos de investigación, que yo veía a los amigos del laboratorio, ¿te acuerdas? Del laboratorio de la Ellos, PTJ. ellos cargaban una brochita que no sé para qué era la brochita. La brochita creo que Entonces, era para levantar la huella, no sé. muchas veces las huellas se levantaban de diferentes maneras, pero en efecto sí tenía como funcionabilidad, tácticamente hablando, para no te puedo decir más nada de eso. Pero el detalle es que se tomaba la huella y se guardaba, se llevaba y se archivaba. Pero hoy con la existencia, por ejemplo, casos que han sido descubiertos en eso que tú estás planteando, como que por la colilla de un cigarro que quedó la huella del labio o la pintura del labio de la dama que lo estaba fumando o del caballero, porque ahorita con esa cuestión de género ya los caballeros también se dan su retoque por ahí de vez en cuando, ¿no? Sí. Entonces, ese es un mundo muy profundo, ¿ok? Y ese mundo, de la misma manera,
es el área corporativa, con muchas aristas. Por ejemplo, mira, tú sabías que entre México, Estados Unidos y Canadá hay un tratado de libre comercio. En consecuencia, los nacionales mexicanos, órale, los ciudadanos norteamericanos Canadienses también. y los canadienses, pues tienen un trato especial en todo lo que ellos quieran mover a través de ese mercado que es más de una persona. ¿Cuántos millones hay en México? ¿Cuántos millones habemos en Estados Unidos? ¿Cuántos millones hay en Canadá? Entonces, ¿cómo han hecho, por ejemplo, nuestros hermanos mexicanos con sus tortillas y eso que hoy se venden en todo el mundo? Pues sencillamente ellos agarraron y vino y hizo, yo estaba viendo la historia y él hizo unas tortillas y los inmigrantes que estaban recogiendo las frutas en la Baja California y venían y tenían sus tortillas, dijo yo voy a surtir de tortillas. Entonces él pasó un día y llevó una canastilla de tortillas, pues, de Laredo al otro lado, y entonces ahí fue ampliando, entonces se constituyó, se incorporó por allá por 1950 y tanto, y hoy aquí no hay un hogar, inclusive americanos, que comen tortillas mexicanas. Sí, la persona conoce el producto y con ese tratado de libre comercio todo es mucho más fácil también, porque a nivel de aranceles, de impuestos, todo es preferencial. Ahora, por ejemplo, hablando de Venezuela, nuestro país originario, mi primer satisfacción fue cuando un día, creo que fue, viajé a la Florida, no sé qué estaba, alguien me regaló un Toronto. Y de una vez, ¿y dónde trajeron este Toronto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Ok? Cosas por el estilo. O ¿dónde trajeron este arequipe de Colombia? ¿O cómo hicieron? ¿Ok? Qué chévere. Pero la pregunta es esta. ¿Y por qué mejor, además de saber cómo lo hicieron, por qué yo no me puedo ver involucrado positivamente hablando en esa transacción? ¿Por qué yo no puedo conseguir productos de mi país ahora que hay una población migrante fuerte en Europa, en España? Que dicho sea de paso, quiero saludar a mi colega doctora Mere. ¿Cómo está usted? Gracias por estar allí, porque yo no sé qué hora es ahorita en España, pero son las 4 y no sé qué, son como 6 horas, 6:30. Bueno, Johan Jairo me Sí, puede... allá son las 10, allá van a ser las 11 de la noche. Ok, gracias por estar ahí, doctora. Ella va a estar con nosotros los martes, hablándonos del derecho español, del derecho colombiano. Imagínese usted cómo vamos avanzando, ¿ok? Tenemos una psicóloga que va a estar certificada, bien profesional, para hablarnos del miedo creíble. Creo que esto va a ser, si no es el jueves, es el viernes, pero es un día. ¿Sabe cómo es la cosa, no? Es un día, va a pasar un día, no, pues ya estamos certificando con ella porque está muy ocupada. Y la importancia entonces, fíjate, entonces, ¿por qué yo, que ahora estoy viviendo en este lugar o vivo en Colombia o vivo en tal sitio, no puedo involucrarme en esa operatividad? ¿Por qué si estoy en Venezuela y veo que hace falta algo, por qué no salgo a revisar cómo puedo encontrarlo y cómo puedo manejarlo para ser distribuidor de esos bienes y servicios, productos mecánicos, por ejemplo, en mi país, productos de dentistería? Bueno, no, pero lo que pasa es que ocurre, hay gente que se enfoca, hermano, es en lo que no pueden hacer, pero lo primero que tienes que hacer es enfocarte en lo que sí puedes hacer, ¿ok? Fíjate, la otra vez estábamos hablando, Federico, no sé si te acuerdas, bueno, cuando regrese el internet, porque a veces se nos quita el internet, que muchas personas, y ahí caí yo, pero gracias a Dios recordé que hacía un tiempo con otra corporación para la que estaba, creo que se cayó la señal para que se reconecte, y era difícil todo este concepto de PayPal. Entonces, ante esa situación, wow, tengo una corporación dentro de los Estados Unidos, tengo clientes que están en otro país. ¿Cómo voy a hacer para recibir pagos de otro país? ¿Cuánto tiempo va a ser el procesamiento? Ok, si voy a recibir el pago en mi cuenta, vivo en Venezuela, pero tengo mi corporación dentro de Estados Unidos, o vivo en Colombia, pero tengo la corporación en Estados Unidos, o vivo en España, en Europa o en Asia, pero tengo una corporación dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo voy a hacer para recibir el dinero? Ok, ¿cómo me va a pagar el cliente para que llegue a la moneda a Estados Unidos en el sistema americano, documentos, o sea, todo debidamente registrado? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a manejar?
Bueno, precisamente los abogados que manejamos el derecho internacional te podemos ayudar en eso. Cómo crear tu corporación, cómo moverte, cómo llevar productos a tu país, cómo hacerlo, a eso es lo que se llama importación, exportación, cómo hacerlo a nivel al mayor, y entrar, estudiar, prepararte. Yo recuerdo que en un seminario que di John Jairo, cuando yo comenzaba la iglesia aquí en Nueva York, y entonces yo comencé a dictar unos seminarios a personas que como un mecanismo de captar personal para que también conocieran de Jesús, ¿no? Y ahí lo que yo estaba hablando era, y dimos unas asesorías, y dentro de esas asesorías inclusive, pudimos ayudar a personas que ya estaban aquí a que tuvieran su empresa de importación y exportación, y esta amiga nuestra, vamos a ver si algún día la puedo conectar nuevamente, ella empezó a crear a traer del Salvador a Estados Unidos el café salvadoreño, muy bueno ese café. Pero era un café, no sencillamente se acuerda, se llamaba Marlene, se llama Marlene, vive ahora en otro estado. Ella después creó fue condecorada, reconocida por su excelente trabajo, a tal punto que luego pudo vender su negocio y mudarse a otro estado cuando se cansó de vivir dentro del estado de Nueva York. Pero ella comenzó a viajar, comenzó a hacer todo lo necesario para investigar cómo se importaba el café, qué pedía el Departamento de Agricultura, cuáles eran las medidas, cuáles eran los códigos, todo. Y esa fue parte de su tarea para graduarse en nuestra escuela de empresa y liderazgo, a tal punto que lo logró hacer muy bien. Siempre el detalle es saber, entender y comprender que usted tiene la posibilidad para hacerlo. ¿Ok? Ahora, recuerde bien lo siguiente. Identificar mi país de origen. ¿Qué convenios tiene con los Estados Unidos? ¿Qué convenios tiene con Europa? ¿Qué pide, por ejemplo, el Ministerio de Comercio de ese país donde vivo o del país donde voy a traer el producto? ¿Qué incentivos están dando? Para eso existe toda una dinámica de investigación que usted puede tomar en consideración para entrar en esa dinámica. ¿Por qué hacer negocios dentro de los Estados Unidos? Bueno, tenemos además un posicionamiento estratégico hacia Latinoamérica muy bueno. Hay muchos productos que están llegando ahora de China y China ha poblado a nuestro continente latinoamericano con sus productos. Y bueno, esa es la ley de la oferta y la demanda. No obstante, creo que no siempre van a tener la capacidad para cubrir todas las necesidades. ¿Ok? En el mundo, por ejemplo, local, estamos hablando de importación, exportación, pero si ya usted vive dentro de los Estados Unidos, usted sabía que el nivel de impuestos que usted va a pagar cuando tenga una corporación en su empresa sería menos. ¿Sabes tú que tu empresa te puede ayudar inclusive en todo tu proceso, en tu trabajo, y consolidar tu economía para cualquier circunstancia o situación donde tengas que demostrar, aún inclusive estando en una condición de proceso para resolver tus documentos? Cuando una persona está en proceso para resolver documentos, es probable que no le haya llegado el permiso de trabajo o autorización para trabajar, muchos otros factores. Pero si logras asesorarte, constituir una corporación y que sea la corporación la que contrate, la que desarrolle toda la negociación, usted no se queda pegado en el aparato. De allí entonces la importancia de conocer y reconocer. Concluyendo entonces es incorporar una empresa dentro de los Estados Unidos. Debe saber que los residentes en el exterior, que pudiera ser su caso, y que desean iniciar negocios dentro de los Estados Unidos, deben contratar los servicios de un agente autorizado al momento de constituir su empresa. Este agente va a recibir todas las documentaciones legales y de impuestos sobre la renta o el IRS, documentos fiscales, en nombre de la sociedad. Prácticamente pasaría a ser como tu representante dentro de los Estados Unidos en relación a esos tópicos. ¿Por qué crear una empresa en los Estados Unidos? Bueno, las oportunidades que ofrece el país. Cuando tú desarrollas una empresa,
y llega a un nivel importante, tú puedes vender esa empresa o puedes franquiciar esa empresa. Estados Unidos es un país que tiene mucha viabilidad desde el punto de vista de transporte, pero también de oportunidad. Estados Unidos cuenta con servicios públicos como es, por ejemplo, los servicios de courier o correo, tanto de diferentes compañías que se utilizan y que a tal fecha le dicen ese producto va a estar en su casa y allí va a estar en su casa. La seguridad jurídica que te presenta Estados Unidos es, hasta el momento, definitivamente incomparable. La seguridad jurídica que usted tiene acá no es que usted envió un producto y después entonces ya no se sabe, o usted pagó algo y nadie le va a responder por ese pago que usted hizo, o el producto le vino malo. Nada de eso, muchachos. Aquí hay un control. No estoy diciendo que no pasen situaciones. Hace poco estábamos manejando una información de una persona que pagó por PayPal, la cuenta era prestada y luego mandó cancelar el pago de la misma. Son trucos que tienen los estafadores, pero que aquí se le puede dar seguimiento y con los argumentos correspondientes se encuentra la solución jurídica a la problemática que se ha presentado. También nuestro posicionamiento estratégico hacia Latinoamérica y hacia Europa. Estados Unidos realmente está en el centro o sea, todo converge aquí en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, todo converge para esta materia de importación y exportación. También la posibilidad, si usted es parte de México, de los Estados Unidos como ciudadano americano o de Canadá, entrar a ese mega mercado, ¿ok? Aunque hoy por hoy pudiera existir un discurso populista, ese discurso populista de las masas, también existe una realidad económica. Y esa realidad económica es donde todos pueden ser beneficiados. Aún los que aman la izquierda quieren tener negocios dentro de los Estados Unidos. Aún aquellos que no les gusta tal vez la expresión, la forma como el capitalismo se mueve, aman los favores del capitalismo. Entonces, todos pueden ser beneficiados. Usted puede hacerlo. Pero tiene que ponerse para eso. Tiene que estudiar. Tiene que informarse, ¿ok? Porque si usted entiende lo que llamamos en nuestros países el teje y maneje de las leyes, los reglamentos, los tratados, los convenios, usted puede ser bendecido y ser bendición a los demás. Recuerde lo siguiente, que los países, lo que realmente hace rico a los países son los incrementos en la productividad. Ahora, olvidémonos un poco de los países. Hablemos de usted per se, de usted como familia, de usted como persona. ¿Cómo está su Producto Interno Bruto, su PIB, su productividad? ¿Cuánto está recibiendo usted? ¿Cuánto está generando usted? ¿Cuánto está compartiendo usted? O sea, todos esos detalles que usted tiene que resolver. ¿Cuál es su portafolio de ingresos? ¿De dónde está viniendo esos ingresos? O sea, tiene que poner la mente para eso. Hay gente que es conformista y está feliz con lo que tiene. Ok, excelente. Pero si usted puede abrir operaciones, entonces recuerde que la riqueza está conectada con los incrementos de productividad. Y estos dependen en gran medida de los bienes de capital y de más acumulación de capital que se consigue mediante un ahorro previo. Vamos a estar hablando con posterioridad en lo relacionado con un plan de negocios, un business plan. ¿Qué tiene que hacer un business plan? ¿En qué se enfoca? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo haces tu parte de mercadeo? ¿Cómo defines tu target? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Parece que ya nuestro hermano Federico Quintana viene conectándose otra vez. Entendemos que la situación del Internet en nuestros países es difícil, pero bueno, está llegando a un buen momento. Adelante, Federico, porque es que el Internet como que está difícil por allá, por esos lares, ¿no? Aquí lo que pasó fue hubo un sonido como un transformador y se fue la luz. Se fue como por 5 minutos. Wow, ¿te acuerdas de esa alabanza que decía, yo tenía una luz? Que a mí me alumbraba. Venía la brisa y fuas. Bueno, no sé, entonces nos preparamos para el cierre, si estabas Hay una escuchando pregunta en algo. el tintero. Hay una Dímelo. pregunta en el tintero como se dice en Colombia, ¿no? Ajá. Hay empresas, hay emprendedores de diferentes tamaños, pero el grueso de los emprendedores son personas que empiezan con cosas sencillas, ¿no? Microempresas, ¿Qué, sí.
Sí, ¿qué empresas o qué microempresas, me imagino que en el área de servicios, pueden ser una buena opción para los que están viviendo en la Unión Americana y que pueden empezar con una empresa que se le facilite todo lo que es la parte legal y que no sea tan complicado? ¿Por Bueno, dónde deberían ir los tiros? lo primero que vamos a eliminar del proceso es la palabra complicado, porque aquí no hay nada fácil. ¿Ok? Fácil se murió cuando el doctor Estupiñán aterrizó en los Estados Unidos, ¿no? Aquí no hay nada fácil, aquí todo es luchado. Aquí hasta crecer los hijos es una lucha. ¿Ok? Pero hay que enfocarse en la zona donde usted vive, y aprovecho para saludar a cada uno de nuestros amigos que están allí conectados. Usted debe enfocarse en el estado de necesidad de la gente. ¿Ok? En la zona de Nueva York, por ejemplo, en el estado de Nueva York, motivado a que esta ciudad la mueve Wall Street y los grandes negocios y los grandes bancos, y el nivel de personas que viven en esta zona es de un nivel alto, de ingresos alto. Entonces, escucha esto, Federico, para que tomes nota. Ellos tienen que contratar o llevar a alguien para que les cuide el perro. ¿Ok? Para que peine el perro, les haga las uñas, etcétera. Ellos tienen que contratar quien le lava los carros. Ellos tienen que contratar quien les limpia la casa. Ellos tienen que contratar quien les arregla plomería, electricidad, servicios básicos. O sea, que una persona que tenga una empresa de servicios de mantenimiento eléctrico le va muy bien. Pudiera ser muy bendecido. Una persona, y esta es una cuestión que yo le he puesto el ojo. Óyeme lo que te voy a decir. Como dicen mis amigos los cubanos, escúchame hacer. Y lo estoy pensando porque es que ya yo tengo muchas canas y ando metido en muchas cosas, pero pienso en mis planes de retiro. Aunque como te acuerdas del pastor Isidro, él decía que él pasaba la eternidad con las botas puestas. Pero hay un punto al cual todo mundo le debe prestar atención, y es al high-tech. Y es lo que se conoce aquí como el mantenimiento o servicio, como estás hablando, pero en el área de la computación. O sea, mantenimiento de redes. Mantenimiento de redes, establecimiento de redes, mantenimiento de computadoras, conservación de archivos, conexión, networking, etc. Toda esa parte. Porque, por ejemplo, a Dios gracias, muchos de los abogados, de hecho, yo trabajo para la firma que yo trabajo, y dándote un testimonio, hace como, hoy estamos en el 2022, en el 2019 creo fue, antes que llegara el COVID, 18 y 19, yo le propuse a la jefa, a mi jefa, que automatizáramos toda su firma, toda, digitalizáramos todos los expedientes y montáramos una infraestructura que el cliente, o sea, que no tengamos que pagar a una recepcionista ni tener a una persona dentro de la oficina, sino que eso pueda ir a un outsourcing que reciba, agende la cita, cobre, haga todo ese proceso que administrativamente nosotros lo conoceríamos como una gerencia de administración y cobranzas. Bueno, todo se automatizó desde la A hasta la Z, a tal punto que mi socia vendió el edificio donde estaba su oficina. Entonces ya no fue necesario, fíjate, hacer, lamentablemente, bueno, la secretaria, la recepcionista, perdió el trabajo. Yo le dije a esa persona que estaba como, a uno de los abogados asistentes, le dije, ponte al día y automatízate y lleva tu carrera al mundo de la tecnología. Ese es el campo, hermano Federico Quintana, uno de los campos que va a dar todavía, porque todo se fue al mundo de la tecnología. Pero tú me puedes decir, yo no soy persona dada para la tecnología.
yo no estudié eso, yo no conozco, no sé ni cómo prender ni apagar un televisor, no sé nada de esas cosas. Ok, entonces, ¿qué puedes hacer? El mundo de los servicios, del mantenimiento, de limpiar casas, de limpiar oficinas. Ah, porque una cosa es diferente cuando tú tienes en tu empresa o en tu compañía 20 o 30 oficinas que darle mantenimiento por día, por ejemplo. Bueno, ahí estamos hablando de más de $1. Que de paso yo tengo un amigo que está recién llegado, él creo que está en Carolina del Norte, y él está trabajando limpiando oficinas. ¿Oh, ve? Y, y normalmente esas oficinas se limpian después de las 5, ¿no? Sí, exacto. Después que todos los abogados o médicos salimos de las 5 a 11 oficinas, de la noche están ahí fajados. no solamente oficinas, a nivel de bancos, factoría, Claro. todas esas cosas, que es un personal que se le contrata a una compañía outsourcing desde afuera, ¿ok? Entonces, todo ese punto es vital. Outsourcing es lo que le llaman aquí tercerizado, ¿no? Tercerizado puede ser, exactamente, ¿ok? O sea, es como una empresa puente que se subcontrata para un servicio. Para un servicio en específico, exactamente. Entonces, concluyendo, usted puede, amigo, irse al mundo de los servicios, prestar servicios, bienes y servicios, ¿ok? Hacia el mundo de la tecnología, hacia el mundo del establecimiento de redes de conexión, interconexiones, etcétera, etcétera, y trabajar inclusive muchas veces desde su propia casa. ¿Sabe que hay un tema aquí también que es interesante y que tiene que ver con la productividad, pero en el caso de personas que están en países donde la productividad, ¿no? Y esa persona quiere de repente abrirse paso para mostrar lo que hace en otro país. ¿Cómo podría una persona que está en un país de productividad estancada en este momento para poderse proyectar? Bueno, lo primero es que se conecte con las cámaras de comercio a través de las embajadas de los diferentes países que están en ese país estancado, por ejemplo. Yo recuerdo, era un muchacho y había una persona que hacía muchísimo dinero en San Cristóbal, estado Táchira, y él era zapatería. ¿Pero qué hacía él? Bueno, él mandaba a sus hijas en aquel tiempo, en la época de los 80, a las exposiciones, los desfiles de zapatos en Italia. Él tomaba fotografía, copiaba los diseños, llegaba a Venezuela, los producía y los vendía. No sé si pagaba copyright o derechos de autor, no sé. Pero cuando yo investigué, Normalmente eso no era se el paga. tumbado. ¿Ah? Y aquí hubo una empresa, no hace, y se llevó cualquier cantidad de diseños para China y sacó su marca, pero eran diseños que eran de otras marcas. Y eran zapatos a bajo costo. Entonces el hombre como que vendió mucho. Bueno, aquí eso en Estados Unidos no se puede hacer porque la ley de patente, industria y comercio, copyright sí funciona y hay cárcel por eso, porque no la cumpla. Claro, es un detalle bien delicado y si la persona viene de un país donde no se ha observado esa normativa, de repente va a llegar y puede porque piensa que lo que hacía en su país lo puede hacer también allá en el norte. Y tal vez lo pueda hacer, pero las consecuencias son diferentes. Claro. Porque no es que no lo puedas hacer, tienes capacidad operativa. Lo que pasa es cuáles son las consecuencias de eso, ¿ok? Ahora ya real el asunto porque son más de las 5. ¿Cómo puede la persona que nos está escuchando tener ese contacto con el doctor Wilmer y que él le pueda dar toda esa asesoría que es fundamental? Porque cuando se hace una corporación en otro país y se hace al voleo, primero a la persona le va a salir muy oneroso. Segundo, se va a demorar más. Y tercero, puede ser víctima también de la corrupción. Entonces, ¿cómo hacer la persona que nos está escuchando y que quiere, que sueña con tener una corporación o de repente una empresa pequeña, pero que se abra esa empresa en Estados Unidos y que la persona esté en Latinoamérica? ¿Cuál es el canal regular para tener acceso a asesoría legal Caracas? Bueno, escríbenos a Asesoría Legal Caracas
gmail.com, asimismo, asesoría legal Caracas, @gmail.com. Y allí nos planteas tu situación. Hay algunas personas, Federico, que ya me han llamado. Y entonces, hubo una persona que nos escribió a esa también, producto de tu trabajo en la radio, y por lo menos escribió, pues, si hay gente que está interesada, ¿ok? Están interesados en hacer algo, en buscar opciones, porque tampoco podemos olvidar que la suerte del vecino ¿Cómo, no es la romper suerte de ese hielo nosotros. de que cómo romper ese hielo para que la persona se determine a llamar? Porque a veces la persona dice, bueno, pero es que de repente mi empresa es una empresa pequeña, entonces no sé si más bien le voy a hacer perder el tiempo al doctor. O sea, ¿qué se le aconseja en ese caso? Porque lo primero es perder y escribir. Fíjate bien. Lo primero es que no nos va a hacer perder el tiempo porque todas las consultas en el sistema, la firma para la que trabajo, las factura. Así que usted tiene que saber qué es lo que va a hacer y cuánto tiempo va a usted contratar de consulta y cuál va a ser el valor para esa consulta, porque no hay consulta gratis. Tan malo es que es gratis. ¿Ok? Porque es Bueno, tiempo. tú sabes que eso lo recuerdo que tú lo decías con mucha frecuencia y me hizo recordar algo que me sucedió a mí y que lo traemos en colación porque tiene que ver con eso de cuando las cosas son gratis. Ujú, Y pues 17 años. Y por la misericordia de Dios y gracias a Él, pues han hecho cosas de envergadura y sobre todo el hecho de haber grabado más de 500 documentales para History no es cosa pequeña. ujú, Pero uno no chapea con eso, uno no chapea, pero uno sí tiene que ser realmente, o sea, uno tiene que manejarse de una manera normal y corriente. Y una vez una persona me decía, ¿cuánto me cobra usted por hacerme una cuñita? En mm, ese tiempo, en el ámbito secular, a nivel de agencia de publicidad, se cobraban 800.000 bolívares para ese tiempo. Yo le hablé a ella de 200.000, o sea, porque era dentro del ámbito de la iglesia. Y ella me dice, hermano, pero mm. si usted se lo hace rapidito. ¿Qué tal? Y me dice, bueno, a mí hay un hermano que me lo va a hacer gratis. Yo le digo, bueno, si se lo va a hacer gratis, aproveche. Y luego yo me encuentro con la persona al tiempo. No, si supiera que el hermano me lo hizo, se demoró 1 hora para grabarlo y eso no quedó bien. Mm, Claro, porque la persona se lo grabó gratis, pues. Pero mm. entonces a veces lo que tú dices es cierto, es tan malo que es gratis. Así Porque la mismo persona tiene que también quitarse ese enfoque. Y si tú tienes una visión de tener una... Primeramente tienes que empezar entendiendo que eso tiene un costo, que no puedes ir por la vida buscando que todo te lo regalen. es. Porque cuando a ti te hacen un favor, de repente puede que la persona de buena fe te haga el mandado completo. Ujú. Pero si la persona no te lo hace completo, para decirle, mira, faltó esto porque tú no pagaste. Entonces la persona tiene que entender la importancia y el valor, porque una asesoría internacional tiene un costo. Una Mm. asesoría en comercio exterior, o sea, del 100% de los abogados, no manejo esos porcentajes, pero puedo decir que comercio exterior, o sea, que no es fácil conseguir un abogado que te maneje la parte de comercio exterior y la parte de inmigración. La parte de derecho internacional no es común porque si la gente no puede resolver los problemas internos, mucho menos vas a ir a pelear con otras cortes, ¿no? Tienes la parte del Claro. idioma, tienes la parte de los convenios que hayan en juego, en cada negociación o los contratos, los domicilios, por ejemplo, nos encontramos con una empresa de seguro que va a mover una carga, por ejemplo, de China a Venezuela, pero que tiene que pasar por Nueva York, o sea, atracar en Nueva York para luego llegar a Panamá y va a tocar esas 4 jurisdicciones y en el transcurso de esas 4 jurisdicciones se presenta un siniestro, ¿ok? Hay 4 países involucrados, unos por contrato, otros por jurisdicciones, otros por los muelles o puertos, o sea, ahí la cosa se pone interesante, ¿no? Entonces, si hay gente que lamentablemente no sabe cómo defender el ticket de una luz roja, va a meterse en estos mares y océanos azules profundos, ¿no? Es como decir, bueno, mejor quédate quieto donde estás. Segundo, que yo siempre digo a toda mi gente y aprovecho para saludar a mi amiga
Inés Pinto, yo le digo Pilita, en Guatire. Te manda saludos también, Federico, ese saludo al hermano Federico. A ella vive en Guatire. Sí, ella vive en Guatire y yo tuve la bendición de Dios de tener a uno de sus hijos, su hijo mayor que ahora está en Guatemala, trabajando para mi firma. O sea, ayudé a formarlo. Él era un niño, un teenager en ese tiempo. Influía algunas cosas, o sea, que creo fueron positivas en él, y hoy es un muchacho de negocio muy próspero en Guatemala y Dios lo está bendiciendo también. El primer lugar, un punto que te quiero aclarar es que tú ya lo conoces, solamente te lo quiero recordar y que gente que trabaja conmigo lo sabe. Yo no soy barato, ni yo soy gratis. Si usted quiere pedir una consulta conmigo pensando en que va a ser gratis, no se tome ni la molestia de preguntar cuál es porque eso no existe en mi estructura de pensamiento ni nada por el estilo. Más bien usted puede decirme, mire, necesito una ayuda, ¿será que me puede ayudar? Eso es otra cosa. Pero gratis, no, porque no soy un abogado malo. ¿Ok? Entonces, tan malo es que es gratis. No, es que cuando la persona se ha preparado y también ha invertido en su preparación, pues es como en Entonces, el plano de la medicina. El médico, entre más especializaciones tiene y más renombre, su consulta va a ser mucho más cara, naturalmente. mira, fíjate, Es ahorita que como hablaste lógico. de médico, yo recuerdo que fui en una de esas emergencias de mi padre y estábamos en una clínica y creo que era la Floresta o algo, que por cierto nada barato era, hasta más costosa que aquí. De repente yo estaba ahí con mi hermana en el Esther, salió el cardiólogo. Mira este escenario, Federico, con su bata, con sus guantes, su tapabocas, su cuestión, pero toda su indumentaria manchada de sangre. Y me dice, al viejo hay que ponerle un scan, una broma, que le ponen en el corazón. Y son 8, 10 mil, no sé cuántos miles de dólares. Me dice, y tú lo estás viendo así, ¿no? Con las manos todas llenas de sangre y tal. Y el viejo, no, le está ahí esperando lo que ustedes dos digan. ¿Qué crees tú que, conchale, cómo tú vas así? Pero me lo puedes dejar más barato. No, ¿entiendes? Y teníamos que firmar porque no hay garantía de nada, ¿no? No hay garantía de nada. Entonces, de la misma manera, pues es uno de los mejores cardiólogos en quirófano recomendado. O sea, mi hermano, hay que hacerlo, punto, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que nosotros vamos por la vida con un síndrome de mediocridad, ¿ok? Y entonces eso va a la final, porque aquí resulta ser, para terminar con este tópico, es que cuando tú creas una corporación dentro de los Estados Unidos, también te están haciendo una serie de compromisos a nivel fiscal. Porque no solamente es la pompa decir tengo una oficina en Nueva York, aquí en la Quinta Avenida de Manhattan y hago esto, no, espérate. Hay compromisos que también debes atender, ¿no? Compromisos impositivos, taxes federales, impuestos estatales, licencias en cada uno de los... Hay varias cosas que tienes que atender, ¿ok? Entonces se necesita organizar esa parte de los honorarios y que la persona sea coherente también en entender eso, porque hay personas que piensan que bueno, que como la persona es buena gente, puede dar una ayudita, pero cuando eso es una profesión, porque por eso se habla de profesión. Un futbolista profesional es profesional porque gana un salario, porque tiene un contrato Porque vive y de gana eso. demasiado. Claro, la persona vive de eso, la persona no es una Amateur. no es un aficionado, sino que es un profesional. Y en todas las áreas, pues hay gente profesional muy buena, como también hay otros que tienen título de profesional, pero en la práctica se ve que no tuvieron la mejor calificación. Y a veces terminan cobrando caro, que es lo curioso. Sí, así mismo es. Pero bueno, gracias a Dios que por lo menos aquí estamos como siempre, estamos siempre en el mismo sitio, en el mismo lugar, con los teléfonos, dando la cara. Si usted necesita resolver un problema, contáctenos. Si lo necesita de gratis, no me contacte. No me llame. No me llame. No gaste pólvora en Zamuro. No, porque definitivamente el tiempo es oro, ¿ok? Se invierte en el tiempo, en el estudio, en la capacitación para poder ¿Sabes que eso me brindar. hizo recordar una vez?
Una vez me llamó una persona, porque anteriormente creo que era Movilnet, que tenía un servicio, Ujú. que cuando la persona se quedaba sin saldo, decía, me quedé sin saldo, llámame. Ah, ok. Entonces, ponía el mensaje y uno la podía llamar. Ujú. Entonces la persona quedé sin saldo, llámame, y yo la llamo. Me dice, ay, disculpe, pero que pasa es que lo está llamando para pedirle un favor. Oh, O sea, que aparte de que me tocaba llamarla, pero era que la estaba llamando porque ella necesitaba un favor mío. oh, O sea, que aparte de que no tenía saldo, me tocó fue llamarla a mí, un favor. Entonces uno a veces qué se buena queda amiga, asombrado, pero bueno, todo qué eso buena sucede. amiga. No me la recomiende. Tú sabes que un tema que también se puede tocar en esta cultura legal es la integridad del abogado. Ujú. Es Wow, interesante, ¿no? chach. Porque no por el hecho de que sea abogado significa que va a ser íntegro. No. Yo siempre traigo a colación la historia aquella del hombre que estaba en un hotel con una mujer Ujú. y él mandó a pedir una pizza, pero la pizzería por error mandó fue la caja chica del restaurante y había un poco de plata ahí en esa caja chica. Cuando Wow. llega a la habitación y el hombre se da cuenta que no era la pizza, sino que era la plata, él le dice a la gente del hotel, mire, yo tengo que devolver esto porque lo enviaron por error y ese dinero no es mío. Ujú. Entonces la gente del hotel le dice, usted es una persona correcta, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y dice, no, no se preocupe, yo no quiero que nadie sepa eso. No, Ujú. pero es que imagínense, lo que usted acaba de hacer, eso es increíble. Que a usted le llegue una plata y que en lugar, que tranquilamente se la puede embolsillar y usted decidió regresársela al negocio. Eso es encomiable. Dice, no, pero no se preocupe que, que nadie sepa eso. Dice, pero ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que hay un problemita. La Ujú. mujer con la que yo estoy aquí no es mi esposa. Ay, ay, Ah, ay. ok. Entonces, ¿qué pasa? El hombre era honesto, pero no era íntegro. Pero no era íntegro. Y la enseñanza es que honestidad tiene que ver con lo que yo hago, pero integridad. Entonces allí es donde la cosa se pone morada, el caldo se pone morado. Y Ujú. si uno habla del oficio del derecho y de la integridad del abogado, ese es un detalle, ese es un programita bien interesante también. Hay un libro Porque que lo debo luego, tener, hay un libro que lo debo tener aquí atrás en parte de mi biblioteca, porque mi otra biblioteca más grande todavía sigue en la oficina de Caracas. Y ese libro se llama, para el que lo quiera ubicar, y en Venezuela era muy famoso, se llama El alma de la toga. Ubícatelo ¿el por ahí. qué? El alma de la toga, Ah, ok. el alma de la toga. Tiene que Mm. ver mucho con lo que es la deontología, con lo que es la ética, con lo que es, ¿me entiendes? Y Salomón Y habló ahí de, y ahí perdón. la vocación va pegada también allí, porque Ujú. todo lo que la persona hace tiene que tener una vocación para ello. En Exacto, todos los oficios, inclusive en el oficio religioso, el que es pastor tiene un llamado porque huele a oveja, porque siente pasión por eso. Si la persona es un administrador de iglesia, no puede ser pastor porque es otra cosa distinta. Entonces, totalmente. cada profesión requiere de una vocación. Así mismo es. Entonces, ese punto es muy importante y por qué no un día lo tocamos para desarrollarlo y no se trata tampoco de desguazar a nadie, pero se trata que la vida la tienes que vivir con integridad, honestidad y sabiendo que sobre toda cosa guardada y toda cosa que hagas, Dios te va a juzgar. Entonces, si no eres justo, Dios ama la justicia, Dios ama la balanza justa, Dios ama lo recto. Si no lo eres, entonces, ¿qué estás haciendo en la vida? Vas a perder el año, ¿no? Vas a perder el año. Eso me hizo recordar una historia de un niño que iba con el papá. Iban en el carro y había un terreno, un sembradío de patillas. En otros Ujú. países le llaman sandía. Ajá. Y no tenía cerca, pues. No tenía alambrado, sino que y entonces el papá del muchacho se mete en el terreno, él ve para adelante, ve para atrás, para un lado, para el otro, y se trae una patilla, una sandía. Y el hijo, sin ninguna malicia, le dice, papi, yo vi que tú viste para adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda, pero no viste para arriba.
Ay, ay, ay. Y era lo más importante porque arriba lo estaban viendo. Hay gente Claro. que piensa que porque no hay nadie en el lugar, nadie lo ve, ¿no? Y Ujú. entonces eso tiene que ver mucho con las convicciones y realmente con la importancia que uno le da a esa palabra tan tremenda que es la La integridad, claro que sí. Bueno, Federico, vamos llegando al final de nuestro espacio que nos extendimos por causa, razón o motivo del apagón, que tenías una luz que te Sí. alumbraba y vino el apagón y ¡fuas! Y vino el transformador y fuas, apagado. Bueno, yo soy Wilmer Estupiñán, abogado venezolano, consultor en el área de inmigración para los Estados Unidos, Estado de Nueva York, Atlanta, Georgia, con mi amigo, el locutor Federico La Quintana, voz, la voz que identifica tu marca. la voz que identifica tu marca. Queremos decirle que para atender a Latinoamérica usted puede escribir al correo electrónico a asesoríalegalcaracas@gmail.com. Está totalmente en español para que no tengas problemas. Haz tu planteamiento por allí y puedes tener una consulta con nosotros en materia de corporaciones, de gerencia, en materia de juicios en Venezuela. Se nos están presentando situaciones en materia inmobiliaria, Federico, como no tienes idea, en materia de condominios, en materia de importación, exportación, si hay un grupo que está trabajando, hay un grupo que cree, hay un grupo que está surtiendo o cubriendo las necesidades, si hay un grupo que está detrás de la bendición. Y bueno, qué bueno que nosotros como equipo profesional de abogados internacionales podemos darle cobertura a cada una de estas situaciones también. Federico, tus palabras de despedida. Bueno, muy agradecido, Wilmer, por este contacto, porque aquí, aparte de que uno pregunta, uno también aprende. El Amén. ejercicio del derecho es algo que realmente a mi esposa le gusta mucho. Ella no estudió para abogada, pero le ha tocado algunas cosas legales con una heredad que dejó la mamá. Y aquí Mm, como la parte legal que tiene que ver con desalojos y demás es tan difícil que mm, ese caso lleva 12 años y parece que ya como que se va a resolver. wow. Pero toda esta conversa porque uno aprende y también hay mucha gente que también tiene dudas y a medida que se va hablando del tema, pues las dudas se van ya disipando, ¿no? Y esa es la idea también Por lo menos nos del vamos espacio. culturizando, ¿verdad que sí? Nos vamos Sí, culturizando. Bueno, quiero dar también saludos a quienes están en sintonía. Son 10:45 de la noche en Europa. Nos saluda mi colega, la doctora Mere López. Dios te bendiga, doctora. Espero que esté chévere. Inés Pinto estaba allí también con nosotros. El Isaú, el primo, no sé en qué parte del mundo estará. No sé si está en Colombia todavía. A nuestro invitado de hoy, Federico Quintana, y compañero de siempre. A cada uno de ustedes. Tenemos también, creo que estaba por allí. Me pareció ver a la jefa, pero ya como que se fue. A mi amigo Armando Morales, claro que sí, y mi esposa Clara Nova, que están ahí en sintonía también. Dios les bendiga ricamente. Mi amigo Armando Morales, compañero de mil batallas allá también. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos orando. Tu palabra de despedida, un bye, y vamos saliendo del aire, Federico. muchas gracias a ustedes por haber estado allí atentos a esta convocatoria de cultura legal y el próximo encuentro estaremos tocando otro tema bien interesante, porque la idea es esa, como su nombre lo dice, cultura legal, que vayamos adquiriendo esa cultura de conocer nuestros derechos, pero también nuestros deberes. A la gente le gusta mucho hablar de derechos, no tanto Así es. hablar de deberes, y tanto uno como lo otro es necesario. Así es, así es. Bueno, bendiciones para todos. Hasta nuestra próxima transmisión, si mañana Dios lo permite, 4 de la tarde, hora de Nueva York, porque ya va a comenzar a cambiar el tiempo. Aquí vamos a estar en conexión. Dios te bendiga, Federico, y nos vemos. Bueno, mañana te escucho en tu programa, que es muy bueno. Claro que sí. Federico tiene un programa muy bueno. Danos la información de tu espacio, Sí, Federico. sí, a partir de las 9, entre 9 y 10 de la mañana por www.radiodinámica.com.ve/Caracas. Reflexiones para la vida es un programa que enseña porciones bíblicas aplicadas a la vida de las personas. Cómo la palabra nos dirige para ser correctos, para dirigirnos por la vida de la manera como debe ser. Para eso estamos allí, siempre enseñando lo que el Espíritu Santo nos traiga de la palabra y que pueda ser nutritivo para cada persona que escuche el programa de lunes a viernes entre 9 y 10 a.m., hora de Venezuela.
Bueno, bendiciones para todos. Wilmer Estupiñán se despide, Federico se despide, que tengan una buena tarde, una buena noche. Europa, nos vemos pronto, Dios me los bendiga. Excelente tarde.